Mi invitado recibió una impartición de Dios y claves de Dios para poder hacer las mismas obras que Jesús hizo, e incluso mayores. Pero algo mejor que eso es cuando Él habla. Esta impartición se da a quienes escuchan. ¿Te interesa? Sid Roth aquí con David Martin, y te diré, David, cuando alguien estudia lo sobrenatural por 14 años, cree que en realidad sabe algo, y luego, en 1993, tuviste una visión. Dime sobre Así eso. fue, Sid. Fue una de las dos visiones más importantes de mi vida. Y literalmente vi la imagen de un hombre atravesando la barrera. Y no era una barrera grande, era delgada, casi como papel. Pero cuando el hombre pasó la barrera y supe que era yo, pero representando a todos los creyentes, Dios me dijo: estás en el umbral de un avance espiritual al entrar al mover de mi espíritu diferente a cualquier cosa que el mundo haya visto. Más señales, más maravillas, más milagros de los que has imaginado, y tengo una gran imaginación. Pero dije: vaya Dios, asombroso. Dije: es grandioso, pero Dios dijo: pero aún no puedo usarte. ¿Qué te parecería si Dios te dijera eso? Aún no puedo usarte. Y luego, 2 semanas después, Dios te habló de nuevo. Lo hizo. Compartía la visión sobre el avance espiritual con la congregación. Y tan pronto le dije a la congregación: la barrera espiritual está por ser derribada, Dios dijo: eso no fue lo que dije. Y él dijo: la barrera no es espiritual. Él dijo: estás en el umbral del avance espiritual, pero la barrera espiritual ya está derribada. El velo se quitó, tienes acceso libre a mi trono. Él dijo: la barrera espiritual y el surgimiento espiritual. La barrera es intelectual. Él dijo: el problema es que piensas mucho como persona y no como yo. Y de eso habla la Biblia, renovar tu mente. Pero estas claves que Dios te reveló, tomemos la primera, sensibilidad. Bien, sensibilidad, hay muchas historias, pero una que sobresale es la historia, literalmente 2 semanas después de que Dios me dio la visión, sobre el surgimiento espiritual. Estaba en una iglesia y Él me dijo: piensas demasiado como humano. Y cuando pensé en eso, descubrí que hay una dimensión y una esfera más alta. Y luego, en 1998, literalmente Dios me impuso y me dio para que ministrara en una iglesia, claves para operar en lo sobrenatural. Luego descubrí del todo cómo funciona. Unos meses después estaba en Ruanda en una conferencia de pastores con 250 pastores y todos involucrados del lado negativo. Tenían seres amados que fueron masacrados en el genocidio de Ruanda en 1994. Y Dios dijo: ve ahí una semana, ministrales a ellos. Pero muy enfáticamente dijo: no cubras los dones del Espíritu, la función del Espíritu Santo, porque todos ellos no estaban llenos del Espíritu. Pero en la última reunión, Dios me dijo, justo en medio de una frase, después de toda la semana de hablar sobre amor y las cosas de Dios, justo en medio de una frase, Dios dijo: para. Y sí, fue el momento más largo de mi vida. Probablemente no fue más de 1 minuto. Pero cuando tienes 500 ojos viéndote y tu intérprete dice: ¿cuál es el problema?, ese minuto es muy largo. Pero justo a la mitad de ese momento, el Espíritu Santo cayó sobre los 250 pastores. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Y hablaba sobre eso? Para nada. Y entonces fue como una experiencia de Pentecostés. Absolutamente. Ni siquiera hablamos de eso para nada, porque es lo que Dios dijo que hiciera. Pero fue la sensibilidad a la guía del Espíritu de parar. Y, por supuesto, Él, en las claves que Dios me dio, clave número 1 es sensibilidad y número 2 sería obediencia para hacer lo que Él dice. Y cuando estudias milagros es muy importante darte cuenta que la ley de lo primero que ocurrió a la primera aparición de algo, el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y María dijo a los sirvientes: lo que Él diga, háganlo. Así que la sensibilidad es ser sensible a la voz de Dios. Y de ese viaje fuiste de inmediato al lugar de nacimiento del avivamiento del resplandeciente. ¿Cuál fue ese avivamiento? Bueno, en los 30, un gran avivamiento se dio al norte de Ruanda. Y es cuando Dios me envió a este derramamiento del Espíritu que tenían esos pastores.
literalmente glorificaron a Dios por 3 horas. Y claro, cuando comenzaron a hablar en lenguas, no sabía que eran lenguas porque todo el tiempo era una lengua rara. Por supuesto, creías que era el dialecto africano. En mi mente yo decía, estas no son lenguas como piensas, pero en fin, con el marco de esas 3 horas, Dios dijo, ve al lugar del nacimiento, sin saber que era el lugar del nacimiento, del avivamiento del resplandeciente que comenzó en los 30s. Y de nuevo, esa es la sensibilidad. Exacto, exactamente. Y la obediencia que lo conlleva, pero al ir ahí al siguiente día, fuimos a la capilla donde el avivamiento explotó, literalmente se esparció a través del este de África. De hecho, si lo buscas en el internet, se llama el Avivamiento Africano del Este. Pero las personas que fueron tocadas por el movimiento del resplandeciente vivieron largo tiempo, tuvieron un año en Dios, muy profético. De hecho, muchas personas vivieron por más de 100 años. Verás, cuando David recibió esta impartición de la unción del resplandeciente, me dijo que él sollozó por más de media hora y fue totalmente transformado. Y ahora... Su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era, donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a essobrenatural.com/1717. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1717. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. David Martin recibió claves sobrenaturales y cuando operas con estas claves, ¿qué dijo Dios que pasaría? Señales, maravillas y milagros más allá de lo que puedas imaginar. Literalmente el cielo en la tierra. Hablemos sobre la clave de la obediencia. Bueno, son muchas, como ya se dijo en la fenomenal historia de la impartición de Ruanda, de ser obediente a lo que Él diga, y Dios me dijo que hiciera unas cosas que en realidad no tuvieron mucho sentido, pero esta... Y eso te devuelve a que tu mente se interpone en el camino de lo sobrenatural. Es verdad, sí, es verdad. Y en este caso en particular, esta historia, yo oí sobre una chica que moría. Tenía 28 años, 2 o 3 hijos, según recuerdo. Los doctores hicieron todo lo que pudieron durante un tiempo, varios años. La enviaron a casa a morir. Oí al respecto y sentí que Dios me dijo, ponte a su disposición para orar por ella. Y un amigo mío que me dijo la historia llamó al padre y le dijo que me haría muy feliz ministrar a su hija. Y él dijo que no. Un muy prominente empresario dijo que ya habían tenido a un gran hombre de Dios allá. Él es un ministro muy prominente, además de un empresario, en varios consejos de ministerios. Él dijo, no te necesitamos. Pero Dios dijo, ve, Sid. Y compré un boleto de avión, volé ahí y Aguarda llamé. un segundo. ¿Escuchaste eso? Dios dijo, ve. Su padre dijo, no. ¿Y qué habrías hecho tú? David está determinado a obedecer lo que Dios dice. Y fuiste allí, ¿y qué pasó? Bueno, llamé al padre desde el aeropuerto y dije que vine para orar por su hija. Y él dijo, le dije que no viniera. Él dijo, bueno, Dios me dijo que viniera. Así que me permitió entrar y orar por su hija. Y yo oré el primer día. Y hubo una pequeña mejora suficiente para que me dejara volver, día tras día, por una semana. Para el final de la semana, sí, ella estaba completa y totalmente sana. Verás, si no hubiera sido, número uno, no habrías aprendido y tenido la alegría de ver a Dios operar a Sí, través amén. de ti. Pero número dos, esa joven mujer pudo no haber mejorado.
La enviaron a casa a morir, y eso fue hace más de 10 años. Muy bien, hablemos sobre la clave de la humildad. Y esta es un área que muy pocas personas enseñan. Muy pocas personas están interesadas en esto. Parece que la sociedad es lo opuesto a lo que Dios dice. Dios dice, humillaos. Bueno, el aspecto clave de la humildad es, la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia, como lo veo, es la habilidad de Dios de hacer por nosotros lo que no podemos hacer solos. Eso me gusta. Creo que Charles Capps me dijo eso, pero es la habilidad de Dios de hacer por ti lo que no puedes hacer solo, es intervención divina. Y es lo que necesitamos la intervención divina de Dios y es lo que prepara la escena para lo sobrenatural. Y literalmente, esto fue en 1983, acababa de mudarme a Oklahoma para ir a la escuela bíblica. En el 82 serví a la iglesia y al predicar, y literalmente el cielo desapareció. El techo era una visión abierta. No sabía que era una visión abierta. Al principio pensé que un tornado pasaba, pero veía el cielo azul. Ahí en el cielo azul, Sid, recibí una visión soberana, una esfera de luz con brillos de luz, tocando solo a un grupo de personas en la congregación. Y dije, Dios, ¿qué me muestras? Él dijo, estoy ministrándole a esos que me ministran a mí, esos que me adoran en espíritu y en verdad, y literalmente esos que caminan en humildad. Esas personas, él dijo, reconocen su necesidad de mí. No viven en la autosuficiencia, caminan en obediencia a mi palabra, son humildes y saben que me necesitan. Luego él me mostró una segunda visión. En la segunda visión vi una batería con 2 postes, uno negativo y otro positivo. Y cuando pegas un cable positivo con un cable negativo, hay una fuerza invisible. Y esa es la clave que me mostraba. El rayo es una fuerza invisible que no vemos, pero que nos conecta con Dios, a través de un campo de energía. Así que la segunda visión fue, de nuevo, una energía invisible de electricidad. Y cuando conectas un positivo a un negativo, hay chispas, hay calor, hay una transferencia de poder. Y Dios me dijo, yo represento al lado positivo y esos que caminan en humildad son el negativo. Y luego él me mostró otra imagen, de nuevo, con positivos y negativos, con imanes, de nuevo un campo invisible de energía, magnetismo, y de nuevo si pones 2 positivos juntos, en este caso, ¿cierto? Estos se repelen, pero 2 opuestos, positivo y negativo, se atraen y se quedan juntos por una fuerza invisible. Y Dios me dijo, así trabaja mi espíritu. Cuando caminas en negatividad, no en el comportamiento o la mentalidad, sino en necesidad de mí. Si vives la vida necesitándome, me adorarás con cada respiro que das. Tú eres el negativo. Pero aquí en este país, muchas personas no ven a Dios así, buscan a Dios cuando tienen una emergencia. Sí. En vez de, Dios, te necesito para existir hoy. Dios, te necesito para ser un buen esposo hoy. Dios, te necesito para ser buen padre. Dios, te necesito para caminar en salud divina. Dios, te necesito acá. Cada segundo. De eso estás hablando, pero no tenemos una mentalidad así. Bueno, hacia Él o su palabra. Y esta fue una de las claves que me mostró, es que debemos tener ese respeto y reconocimiento. Su palabra es verdad absoluta y debemos vivir de acuerdo a ella. Así que si Él dice, medita en la palabra día y noche,
No es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Sabes qué? Muchos elegimos y escogemos qué cosas, qué preceptos seguimos de la Biblia y cuáles no. Pero Dios dice que es toda su palabra. Creo que debemos tener, como tú lo pones, como Dios te dijo, debemos tener una nueva mentalidad. Aguarda a oír más de los milagros que pasaron cuando comenzó a seguir esta nueva mentalidad. Ya volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y David oyó la voz de Dios y se fue a un retiro en una carpa por 8 días para buscar el rostro de Dios. ¿Qué obtuviste de esa experiencia? Bueno, esto es nuevo. Hemos dicho historias que datan de hace un par de años. Esto apenas pasó. Y literalmente, la salida de 8 días en el bosque, en mi carpa y mi perro. Pero lo más importante con Dios me dijo, Sid, que entraremos a una corta temporada de grandes bendiciones y prosperidad. Pero los que la van a disfrutar más son los que pueden llamarse normales, hambrientos de Dios. Y esas personas están esforzándose, están viviendo la vida que Dios quiere que vivan. Van a oír a Dios en un modo más claro. Dios me mostró, volviendo a la visión que tuve, la visión abierta cuando vi los rayos de luz. Sí. Él me llevó de nuevo ahí y me dijo, esta conexión está ahí para todos. Pero esas personas que están muriendo a ellos mismos, viviendo para mí, caminando en santidad, aumentaré su banda ancha. Es como cuando las computadoras salieron hace 25 años. Podíamos hacer un mensaje, podíamos hacer un texto, pero ahora tenemos una banda ancha. Actualmente podemos enviar un video. Y es así ahora. Dios abre las ventanas del cielo. Para esas personas que se esfuerzan hay una banda ancha aumentada. Y literalmente están recibiendo, y van a recibir mucho más, un video en alta definición del cielo, como Branham hizo. Branham lo hizo. Yo oí que lo dijeron en su vida, en su ministerio milagroso. Fue a finales de los 40 y 50, más milagros en su ministerio que otros grandes sanadores evangelistas juntos. David, otra clave sobrenatural es conocimiento. Y el conocimiento del nombre de Jesús salvó su vida, la vida de su familia. Dime sobre eso. Bueno, todo pasó porque decidí meditar en la palabra de Dios para renovar mi mente. Y cuando haces eso, Sid, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este caso en particular, mi esposa y yo y nuestros 2 hijos estábamos en literalmente un tornado asesino que cobró la vida de otros. Y llegamos a una señal de alto y 2 árboles justo frente a nosotros, a 20 metros, literalmente volaron. Uno de la mitad, otro desde la raíz. Y mi esposa dijo, bueno, eso no fue normal. Por supuesto que no lo fue. Al mismo tiempo, como 8 o 10 árboles de 30 metros, estaban sobre el camino y reconocí que estaba fuera de control. No podía girar, no podía parar. Y en ese momento no hay tiempo de orar. Pero sabes lo que está en tu corazón y de la abundancia del corazón. Yo solo dije Jesús. Pero ante el nombre de Jesús, el tornado tuvo que doblar su rodilla, dejarnos caer al suelo y nos conducimos a un punto seguro. ¿Cómo? Bien, David, la clave favorita de mi esposa es la humildad. Y yo no tengo que preocuparme sobre humildad. Es su trabajo hacerme humilde. Sin embargo, mi clave favorita es la siguiente: compasión. La compasión es una clave real. Si ves los milagros de Jesús, antes de muchos milagros, dice, Él fue movido a compasión. Y literalmente esto data de un número de años atrás. Mi esposa estaba embarazada en ese tiempo de nuestra hija. Conducíamos a Wisconsin. Nos habíamos mudado a Oklahoma el año previo para ir a la escuela bíblica. Y
Era Nochebuena, Sid, y literalmente era el día más frío de la historia. El viento helado al norte de Illinois, íbamos de Tulsa hacia el área de Milwaukee en Illinois. El viento helado es... Eso es demasiado. El día más frío de la historia continúa. Eran como 21 grados bajo cero, viento helado. Todos decían, no conduzca, no salga de casa, es peligroso, los autos no funcionan en este clima frío. Habiendo ido a la escuela bíblica, siendo un gran hombre de fe, le dije a mi esposa, estamos llenos de fe. Soy hombre de fe. Vamos a ir y estaremos bien. Y literalmente no había tráfico en el camino, las personas fueron más sensatas que yo. Y cuando íbamos por la carretera y vimos autos varados, porque un auto no funciona en ese clima frío. Las mangueras se congelan y pasamos por Illinois, en medio de Illinois, y el auto comenzó a ser como otros. Dejó de funcionar. Pasé al otro lado del camino y hacía frío. Es más, el auto, la calefacción no podía contra el frío de afuera. Estábamos congelados. Pero cuando el auto dejó de funcionar, se puso muy frío y salí del auto, abrí la capota como si supiera lo que hacía, pero abrí la capota y dije una oración. Y fue una buena oración, es más, fue una pequeña oración de fe. Y me sentí orgulloso de ella y volví al auto. Me senté y el motor encendió de inmediato. Y alabado Dios, esto de la fe en realidad funciona. Condujimos unos 30 metros y el auto se paró de nuevo. Y literalmente lo que se me dijo es que el calor del motor fue suficiente para derretir un poco las mangueras. Y nos movimos por otros 30 metros, algo así. Y cuando paramos, el auto estaba más frío. Y de nuevo salí del auto. Y miré a mi esposa primero y dije, es el peor recuerdo de mi vida, porque mi esposa tenía esa expresión de miedo a morir, porque no había nadie allá afuera. ¿Y dices que estaba embarazada también? Sí, tenía 6 meses de embarazo. Y no había teléfonos celulares en ese tiempo. Esto fue en 1983 y literalmente salí del auto y no puedo sacar su rostro de mi mente. Abrí la capota y aún puedo verla, pero todo lo que veo es esa expresión de desesperanza. Y lo reconocí. No era el hombre de fe. Estaba operando en la insensatez y presunción, incluso siendo orgulloso de mi fe, porque estaba aprendiendo, y lo que aprendí es la compasión. Y reconociendo la compasión, definida en el diccionario así, tomar conciencia del sufrimiento de otro. Bueno, cuando tomaste conciencia del sufrimiento de tu esposa, oraste de nuevo Lo con hice. compasión. ¿Qué pasó? Un milagro, verdadero milagro. Oré y lloré y le pedí a Dios que me perdonara por mi insensatez y orgullo. Me senté en el auto y encendió de inmediato. David, ese fue un gran milagro, pero ¿qué tan grande fue el milagro? Bueno, pudimos morir, Sid. Es más, no había esperanza. Es más, era absolutamente... Los mecánicos me han dicho que no había forma que una manguera, una vez congelada, se pueda descongelar fuera de una cochera caliente. Pero literalmente Dios pudo derretir el hielo, tal como el agua en vino, un cambio molecular. El auto funcionó muy bien el resto del viaje. ¿Cuántos kilómetros? Pues desde ese punto fueron de 400 a 500 kilómetros. Lo que sea que Dios haga por David. Lo que sea que Dios haga por mí,
no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el hecho de que elegimos hacer a Dios nuestro Dios para creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, creer que su sangre limpió nuestros pecados, creer que Dios ya no recuerda nuestros pecados y creer que Jesús vive dentro de mí, dentro de ti. Y quiero que digas esa oración ahora y lo sientas y que se considere por la eternidad y que comiences a entrar al destino que Dios te asignó. Es el primer paso. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Sufría mis horribles dolores de cabeza. No solo era un dolor de cabeza fuerte. He estado sufriendo de eso por presión arterial alta, que causa esos dolores en el lado derecho de mi hombro, cuello y